Hoxe é o día en que imos fechar cun broche de ouro, digamos, o ciclo do Ateneo. Ese ciclo que todos os anos ocupa, vai casi paralelo coa celebración do curso universitario. Entón, despois das xestións oportunas, conseguimos que este connosco aquí, neste peche, o profesor Federico Mayor Zaragoza, e que nos ven a falar dun tema moi concentrado na titularidade, que é conciencia global de cidadanía mundial, pero que ten unha fondura realmente brutal e que ten todo un porvir por diante. É un home que ten unha actualidade moi grande respecto da marcha do que nos espera a humanidade, por onde debemos ir. Foi un home que durante moitos anos estuvo de director xeral da UNESCO, conoce a humanidade por todos os meridianos e por todos os paralelos. Entón, vai a falarnos sobre estes temas. Vai, antes de nada, procederalle un prólogo moi concreto, tamén moi preciso, do profesor Manuel Dios, e, bueno, así aproveito para non interrumpir despois, porque o profesor vai ter que marchar Pedro xa de viaxe, entón trasaremos o cierre para as 9 da noite. As 9 da noite tenen que efectuarse a última das preguntas, e quizá empecen as 9 menos 15, non? Podemos dedicarle 15 minutos de un breve encontro breve. O xoves 20, quería aproveitar o xoves 20 ás 20 horas, pois celebrar unha asamblea de todos os asambleístas para planificar as actividades do próximo ciclo, do próximo curso. Entón, teremos ocasión de afondar nas líneas que queremos seguir. Por lo tanto, eu xa non dou máis tipo de explicacións aquí, e pasolle a palabra ao profesor Manuel Dios para ese prólogo. Boas tardes, queridas amigas e amigos. Permitídeme que empece por agradecer a sabia decisión de convidar a don Federico Mayor Zaragoza a compartir con todos vos, con todas vostedes, o seu pensamento e reflexións. De maneira moi especial aos socios e socias do Ateneo de Santiago, e máis persoalmente a Francisco Candela, o seu secretario, e o seu presidente Salvador García Bodaño. Para min é unha enorme satisfacción presentar unha vez máis en Galicia, en Santiago, a don Federico Mayor Zaragoza, a quen coñecía como unha referencia imprescindible, particularmente durante o seu mandato como director xeral da UNESCO entre 1987 e 1999. 12 intensos anos que penso cambiaron profundamente a súa vida e a súa maneira de ver o mundo. Daquela, como tantas persoas, seguía con entusiasmo e con moita atención as súas magníficas editoriais no correo da UNESCO. Sabía da súa orixe catalana, de Barcelona, do seu parentesco con don Marcelino Domingo, irmá da súa avoa, mestre en Tortosa, republicano, deputado a Cortes e logo ministro de Instrucción Pública da República. O profesor Mayor Zaragoza, como todo o mundo sabe, é doutor en farmacia pola Complutense, catedrático de bioquímica en Granada, reitor desta universidade de 1968 ao 72, pero me gustaría destacar desta etapa algo do que ele se sinte moi orgulloso, de promover o Plan Nacional de Prevención da Subnormalidade para evitar o diagnóstico precoz de enfermidades que cursan con grave deterioro mental. Como saben, Federico Mayor Zaragoza tivo tamén unha dilatada e intensa actividade política. Foi subsecretario de Educación, deputado
do Parlamento Español, ministro de Educación e Ciencia, e en 1988 nombrado director xeral adxunto da UNESCO, e posteriormente no ano 87 elexido director xeral e reelexido de novo en 1993 para un segundo mandato, responsabilidade que ocupa até 1999, no que decide non presentarse a unha terceira reelección. Regresa a España e no ano 2000 crea a Fundación Cultura de Paz, da que desde aquela é presidente. En 2005 foi designado copresidente do Grupo de Alto Nivel das Nacións Unidas para a Alianza de Civilizacións, onde redacta un magnífico informe que foi presentado en Estambul en novembro de 2006 e na actualidade, ademais, preside a Comisión Internacional contra a pena de morte desde o ano 2010. Ten publicado numerosos ensaios, 4 poemarios tamén, colabora co Seminario Galego de Educación para a Paz desde o ano 2001 e desde aquela, digamos que hai unha vinculación moi estreita coa Fundación Cultura de Paz. El preside tamén a Cátedra UNESCO de Cultura de Paz e Dereitos Humanos da Universidade de Santiago. E remato xa porque non quero alongarme. Estamos profundamente agradecidos ao profesor Maior Zaragoza, honrados unha vez máis pola súa presenza, polo seu recoñecemento, polo seu cariño e amizade. Pero quixera rematar leendo un breve poema que está extraído do seu libro En pie de paz e que está dedicado a doña Juana Zaragoza, que é a súa nai a quen adoraba e que marcou profundamente a súa personalidade cando lle dicía: non aceptes nunca o inaceptable. Leo: aquí estoy, evadido del bullicio, solo ante mí, para desde el silencio proclamar serena y firmemente que no me hincaré, que seguiré en pie, animado por el inaudible clamor de millones de voces que anhelan de una vez cambiar el rumbo y vivir a la altura de la igual dignidad. Con todas e todos vostedes, don Federico Maior Zaragoza, como eu digo, un home faro. Señor presidente, señor secretario general del Ateneo, ateneístas, queridos amigos, lo primero que quiero decirles es que han visto ustedes que Manuel Dios es muy amigo mío y por tanto, pues todos los amigos siempre exageramos las notas, pero se lo agradezco mucho esta presentación que ha hecho, sobre todo porque ha rememorado a la persona que guió y sigue guiando mis pasos, que era, no cabe duda, mi madre. Muchas gracias, Manuel, por esto. Y después decirles a todos que a mí los ateneos siempre he experimentado por ello una especial atracción, porque ahora más que nunca necesitamos debatir. Ahora mismo hemos pasado muchos años en que hemos tenido mucha información, pero no quiere decir al tener mucha información que tengamos mucho conocimiento, es decir, estamos rodeados de una gran cantidad de datos, de descripciones de hechos, sabemos lo que acontece, más o menos, depende también de la profesionalidad y capacidad de los periodistas para describir fidedignamente lo que sucede, pero lo que es cierto es que ahora necesitamos más que nunca, es decir, vamos a pasar de la fuerza a la palabra. Vamos a pasar de una cultura secular, desde el origen de los tiempos, en que unos cuantos hombres, las mujeres han tenido apariciones fugaces, esporádicas, miméticas, del poder masculino siempre, pero ha sido toda una historia en la cual unos cuantos hombres han mandado sobre el resto de los hombres y sobre todas las mujeres, y el resultado ha sido siempre
el que prevalece la fuerza sobre cualquier otra dimensión de las actividades humanas. El poder se expresa en términos de fuerza. Y esto, claro, ha sido aprovechado siempre también por los productores de armas, desde las que eran a la distancia del brazo, las dagas, después más largas las espadas, después las lanzas, pero después ya vinieron los arcos y las flechas, ya se podía matar a distancia, después ya vino la pólvora, etc. Siempre diciendo, si quieres la paz, prepara la guerra, si quieres la paz, prepara la guerra. El poder se mide por la garantía sobre sus ciudadanos de la seguridad. Y todo lo demás es secundario. Y esto que le estoy hablando no es solo que uno piense en los romanos, o piense no, a principios del siglo pasado, dentro de poco, para un siglo, en el año 1919, hubo un presidente norteamericano, el presidente Wilson, que tuvo la idea de decir, bueno, no, esta guerra no se puede volver a repetir, este disparate de muertos a millones. Además era una guerra en la cual los soldados morían en una guerra de trincheras, morían por extenuación. O sea, era una cosa terrible y él llega a Brest desde Nueva York y dice, se ha acabado, convenio para la paz permanente. Además vamos a hacer un tribunal internacional permanente para que juzgue a escala global. Y crea la Sociedad de Naciones. E inmediatamente le dicen, oiga, presidente, a usted no lo hemos elegido para que venga aquí a usted a hablar de paz y todas estas cosas. A usted le hemos elegido para que garantice la seguridad y la fuerza de Estados Unidos. Hasta tal punto, esto es así, que la Sociedad de Naciones, creada por un presidente norteamericano, no cuenta con Norteamérica como uno de sus miembros. ¿Por qué? Pues porque el Senado, igual que sucede ahora, la enorme fuerza del Partido Republicano de los Estados Unidos impidió que Estados Unidos formara parte de lo que hubiera podido ser el principio de la palabra, es decir, sustituir la fuerza por la palabra. No. Lo que se tenía que hacer era tener fuerza y la producción de armamentos. Bueno, ya saben ustedes lo que ha sucedido desde entonces. Hubo otra guerra terrible, una guerra con genocidio, con holocausto, horrible. Y en esta guerra se practicaron además los sistemas de exterminio masivo más abominables de la historia, y al acabar otro presidente norteamericano dice, no, este archique no se puede volver a repetir nunca más, y hay que crear unas Naciones Unidas en las que estemos todos los países, estemos todos reunidos, y de allí salgan las directrices para que el mundo, la tierra, sea realmente habitable y que la vida, una vida digna para todos. Realmente hay que reconocer que el esquema, el diseño de Roosevelt es difícilmente igualable, porque es de una, tanto desde un punto de vista conceptual como de posible aplicación práctica, es extraordinario. Y además es de una gran generosidad, es decir, que se parte de la base, es decir, lo primero que tenemos que hacer es ayudar al vencido, en lugar de la mano alzada, la mano tendida. Y hay el plan Marshall, y hay, inmediatamente se crea un gran programa de desarrollo, y se crea una institución para el trabajo, otra institución para la alimentación, otra para la educación, la ciencia y la cultura, la otra para la salud, otra para la mujer, otra... Pero la del desarrollo, por ejemplo, recibe grandes cantidades al principio y se dice, en el futuro, el principio de la vida en paz, de la convivencia armónica, es el desarrollo que permita la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta es la base de los derechos humanos, de la declaración que aparece unos años después. Como algunos de ustedes recordarán, Roosevelt muere, estaba ya muy enfermo, muere antes incluso de que en San Francisco se crearan las Naciones Unidas en el año 45, pero encarga a su mujer, le dice, es absolutamente imprescindible que sobre estas bases, las que se contienen precisamente en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración y en el Acta Constitutiva de la UNESCO, sobre estas bases hay que dar estas guías de orientación
para que todos los pueblos sepan cuáles son los principios éticos sobre los que debe fundamentarse su comportamiento. Y efectivamente es precioso porque la Carta de las Naciones Unidas, yo no me canso de repetirlo, empieza diciendo nosotros los pueblos. O sea, no dice nosotros los estados, nosotros los gobiernos, nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a nuestros hijos el horror de la guerra. Es decir, el compromiso, primero, con las generaciones venideras. Segundo, el compromiso de que a partir de ahora ya no vamos a ganar o perder mediante la fuerza, sino que vamos a construir la paz. Y para construir la paz es necesaria la alimentación, es necesaria la salud, es necesario el que los seres humanos estén en un contexto digno, conceptualmente, que se cuide el medio ambiente, que se cuide el desarrollo. Y hay esta palabra que es crucial en aquellos años, que es la palabra compartir. Partir con los demás. Es decir, la vida democrática, es decir, la vida en la cual estos pueblos, nosotros los pueblos, tenemos que vivir juntos, tiene que regirse por unos principios democráticos. Y estos principios democráticos se basan en la igual dignidad de todos los seres humanos. Es decir, que el concepto básico de aquellos grandes diseñadores, personas que además vivían en una tensión ética extraordinaria, porque acababan de vivir aquellas cosas terribles de Auschwitz, de la gente que se moría exterminada como si fueran realmente seres inmundos, y todo aquello da paso a esta visión y decir, no, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es poder vivir conjuntamente y hacerlo además basados en la igual dignidad. Todos los seres humanos son iguales en dignidad, sea cual sea el color de su piel, sea cual sea su sexo, sea cual sea su ideología o sus creencias, sea cual sea su edad, sea cual sea, todos los seres humanos iguales en dignidad. Esta es la pieza clave, era y sigue siendo la pieza clave. Si de verdad aceptáramos esto, es decir, si de verdad pensáramos, más es muy bello porque en castellano y en catalán también, pues cuando se dice el plural de yo es nosotros, nosotros, o sea, ya el otro, los otros están incluidos en este plural de cada persona. En el momento en que pensáramos que todos nosotros somos iguales en dignidad, que todos los seres humanos, sean del lugar que sean, sean del color de piel que sean, todos somos iguales en dignidad. Y entonces se ponen y figuran muy brevemente, pero con una gran precisión, que es lo bueno, en la Constitución de la UNESCO se dice, y estarán guiados por unos principios democráticos, que son, primero, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y añade la Constitución de la UNESCO, solidaridad intelectual y moral. Es decir, no solo se trata de la solidaridad, de decir, no, esta persona necesita ayuda, yo se la presto, que ya es mucho, ya es mucho. Siempre hemos estado con la mano alzada, pues ya es mucho la mano tendida. Pero te dicen, no solo se trata de la ayuda material, se trata de la ayuda intelectual y moral. Esto es lo que a la gente más conforta. Y se dice, artículo primero de la UNESCO, se dice, la UNESCO garantizará la libre circulación de las ideas por la palabra y por la imagen. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que cada persona tenga la posibilidad de compartir su experiencia, de compartir lo que ha vivido. Este confieso que he vivido de Pablo Neruda, maravilloso. Por esto, cada uno de nosotros tenemos una experiencia, tenemos una vida que es la nuestra, tiene el valor de que es la nuestra, con sus aciertos, con sus errores. Y esta experiencia normalmente ha permanecido inexplorada, porque durante siglos los seres humanos han sido seres humanos confinados, silenciosos, obedientes, sumisos, temerosos. Han nacido, vivido y muerto en 50 kilómetros cuadrados, y tanto territorial como intelectualmente no han conocido más que un entorno muy limitado, Y por eso han sido personas que han aprendido primero a que hay que obedecer,
Segundo, que el poder llega hasta tal punto de que hay que ofrecerle la vida. Hay que ofrecerle la vida. Y además hacerlo sin discusión, porque lo primero que exige el poder es la contribución a la fuerza del poder y por tanto el que se forme parte de los designios. Uno tiene que ir de momento a una guerra y tiene que dar su vida y se acabó. Bueno, pues frente a este conocimiento tan limitado, era necesario pensar en el momento en que pudiéramos pasar de la confinación a la apertura, de que no solo supiéramos nuestro entorno más cercano de 50 kilómetros cuadrados, sino que podamos ver el mundo, conocer el mundo en su conjunto. Esta enorme revolución de la que no nos damos cuenta se ha producido en muy pocos años. Yo en mi juventud pues conocía Barcelona y sus entornos. Y en aquel momento hablar de lo que pasaba en Argentina, estaba lejísimo, Argentina estaba lejísimo, América estaba lejísimo, ya no les digo nada, Alemania, todo eso estaba lejísimo. La gente vivía allí donde nacía y era ciudadano del entorno muy cercano y por tanto, como les digo, temeroso. Fíjense ustedes hasta qué punto que es algo que a mí me ha siempre causado una gran impresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el primer párrafo de su preámbulo, dice: estos derechos, que dicen que cada persona es libre y que está dotada de razón y que debe comportarse fraternalmente con los demás, esos derechos, dice, son para liberar a la humanidad del miedo. Es que es verdad, el temor era algo que era absolutamente, incluso en las religiones basadas en el amor, todas ellas. El temor predominaba la mayor parte de las veces porque los que interpretaban aquellas palabras o aquellos mensajes religiosos, algunos de ellos muy antiguos y muy precisos y preciosos, normalmente lo acompañaban de: pero si no lo haces de esta manera, tendrás tal culpa o tendrás tal castigo. Además eran castigos que muchos de ellos eran eternos. Es decir, que vienen estos derechos humanos a decir: no, cada ser humano único, es una maravilla, cada ser humano es fantástico, cada ser humano tiene una experiencia que indica que ha inventado muchas cosas, que ha descubierto muchas cosas, que ha visto muchas cosas, que ha pensado, que ha imaginado. Esta experiencia tan inexplorada, tan desusada, ahora tenemos que acostumbrarnos a utilizarla más, a escuchar más. Ahora, sobre todo, que tenemos una mayor longevidad, que las personas mayores pues tienen más años también de posibilidades en general de expresar su vida. Tenemos que aprovechar todo esto y tenemos que saber que no hay ningún ciudadano que pueda decir: no, yo que soy un ciudadano de a pie, soy una persona irrelevante, soy una persona anónima, invisible, yo qué voy a hacer, yo qué voy a cambiar, yo qué voy. Yo siempre lo digo, y esto lo sabe muy bien mi amigo Manuel Dios, que una de las frases que más impresión me causó en mi vida es una frase de Edmund Burke, que dice: qué pena que pensando que puedes hacer poco no hagas nada. Esto es lo que nos pasa. Como yo qué voy a hacer, pues no hacemos nada. Y todos podemos plantar semillas de convivencia, semillas de comprensión. Todos podemos escuchar, en lugar de imponer nuestra voz y decir lo que pensamos, escuchamos a los demás. Todos podemos todos los días algunos pueden dar pasos grandes, otros muy pequeñitos, pero millones de pequeños pasos pueden dar saltos inmensos. Yo he descrito muchas veces, porque les puedo asegurar que para mí, como para las personas de mi edad, ver jurar el cargo de presidente de los Estados Unidos a una persona de raza negra fue como, esto como decir, es que no, cierro los ojos y no me lo creo.
porque nos acordábamos del Ku Klux Klan y nos acordábamos de cuando ponía no blacks, no dogs, no negros, no perros. Todo esto, de momento ves a un norteamericano que está jurando en Estados Unidos, Dios, la Constitución como presidente de los Estados Unidos. Y en aquel momento yo siempre digo que pensé en una mujer que fue Rosa Parks. Lo cuento muchas veces porque creo que son estas las cosas que hay que contar, son los pequeños gestos. Rosa Parks es una costurera, una mujer que venía todo el día de coser y que un día de enero de finales de los 50 iba en un autobús en Alabama, en Montgomery, en la ciudad donde ella vivía, y ya saben, allí si llegaba un blanco se tenían que levantar los negros que estaban sentados. Además los negros ya estaban en la zona de los negros, pero aparte de esto, si llegaba un blanco se tenían que levantar. Incluso las mujeres en estado de buena esperanza se tenían que levantar. Y Rosa Parks no se levantó. Fíjense ustedes qué gesto más pequeño, qué semilla más maravillosa la que plantó Rosa Parks. Normalmente no hubiera tenido ninguna trascendencia. Aquella noche Rosa Parks, en lugar de dormir en su casa, durmió en la comisaría. Fue expulsada del estado de Alabama, tuvo que irse a vivir a Detroit, en Michigan. Y podríamos decir, bueno, ya está, y no pasó nada más. Pues sí que pasó, porque como había una semilla, podía haber un fruto. Y la semilla que había plantado Rosa Parks la recogió un pastor de la zona donde ella habitaba, en Montgomery, que se llamaba Martin Luther King. Y Martin Luther King dijo, esta mujer nos ha dado el ejemplo que necesitamos y a partir de ahora boicot a los autobuses de Alabama. Y pasó un día, y pasó un mes, y pasó 2 meses y ni un negro subió a los autobuses. Créanme, no hay mejores argumentos para esta gente que los económicos. Y de momento dijeron, oye, dejémonos estar de segregaciones, aquí estamos perdiendo el dinero, que suban los que les dé la gana a los autobuses y se sienten como quieran. Y así fue. Cuando se terminó el boicot, ya Martin Luther King dijo, ya tengo la fuerza que quería. Y entonces organizó en el Mall de Washington una gran marcha. Y en esta gran marcha, donde él dijo, I had a dream, he tenido un sueño, al lado de Martin Luther King había una mujer muy discreta, una costurera llamada Rosa Parks. Y de ahí vino la ley antisegregación. Digo todo eso para que veamos que lo que tenemos que hacer estos seres que durante siglos hemos sido invisibles, hemos pensado que todo cambio era imposible. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiarlo? Es imposible, no podemos cambiar nada. Pues que ahora nos demos cuenta, primero, de que ya no tenemos por qué ser invisibles. Segundo, de que hay muchos imposibles que pueden ser realidad mañana. Estos imposibles que mucha gente dice, no, esto es absolutamente impensable, no se haga usted ilusiones, no sea usted utópico. Bien, si yo estuviera dando esta conferencia ahora y fuera hace tan solo 20 y tantos años, pues estaba un señor que se llamaba Nelson Mandela, estaba en una cárcel terrible, en Robben Island, en la isla de las serpientes frente a Ciudad del Cabo. Llevaba 27 años de prisionero y estaba allí porque había la apartheid racial, y claro, los negros pues ya saben lo que se jugaban, junto, tantos años en la cárcel. Pues bien, aquel prisionero era un hombre que hizo lo inesperado. Lo inesperado es nuestra esperanza. Hizo lo que parecía imposible. Al salir de la cárcel, en lugar de decir, y ahora ha llegado lo nuestro, y como somos mayoría además los negros, vamos a aplastar. En lugar de esto, salió con los brazos abiertos. Salió en conversaciones con el presidente Frederick de Klerk, otro gran personaje. Y entre los dos se estableció una conspiración, una línea de afecto y de comprensión recíproca breve. Al cabo de unos meses, fíjense, el apartheid racial en Sudáfrica,
se terminó y un negro pasó a ser presidente de Sudáfrica. Lo inesperado, lo imposible, lo que era imposible, se había realizado. Y había un imperio, llamado el Imperio Soviético, que ocupaba el 60% de los países de la Tierra, tenía una fuerza increíble, y hubo la carrera de armamento entre las dos superpotencias, la que se llegó a llamar al principio de la época de Reagan la Guerra de las Galaxias, en inglés Star War, que por cierto yo recuerdo en una calle de Nueva York que ponía arriba Star Wars y debajo Starvation, que quiere decir que no había nada para comer, inanición. Bueno, pues lo que es cierto es que el 60% de la humanidad estaba dominado por el Imperio Soviético. Y todo el mundo decía, no, es que claro, es que es imposible, así no se puede. Aquí no hay más que la solución de la fuerza de la guerra. Otro ser absolutamente genial hizo lo inesperado. Y lo inesperado es que fue capaz de hacer que el muro de Berlín se desmoronara como símbolo del desmoronamiento de todo aquel sistema soviético. En Minsk se constituye la Commonwealth of Independent States, es decir, la comunidad de estados independientes, y en unos meses todo el imperio soviético, sin una gota de sangre, fíjense ustedes que son cosas realmente históricas, sin una sola gota de sangre, todo aquel imperio desaparece. Y entonces era el momento en que esperábamos, bueno, ahora harán lo mismo, la alternativa. La otra superpotencia se dará cuenta de que tiene que aprender la lección. Si un imperio basado en la igualdad pero que había olvidado la libertad se hunde, el que está basado en la libertad pero que se ha olvidado siempre de la igualdad, pues tendría que pensar que también se podría hundir. No fue así, al contrario. Lo que se hizo fue todavía reforzar más su capacidad y sobre todo su fuerza. Se margina a las Naciones Unidas, se debilita al Estado-Nación y entonces queda un enorme poder en muy pocas manos y además sin multilateralismo democrático existente, porque las Naciones Unidas se sustituyen por el G6 al principio, después por el G7, después por el G8, después por el G20, tanto da. ¿Cómo puede ser que 8 estados pretendan mandar en un mundo sobre 196, que son de estas cosas? Y todo esto se acepta por Occidente. Y ya les digo, se dice, no, todo eso de la justicia social, de los valores éticos. A partir de ahora las leyes del mercado, los valores bursátiles en lugar de los valores éticos. Bueno, pues ustedes saben cuál ha sido el resultado y el momento en que los ciudadanos pues se dan cuenta de que son espectadores de lo que sucede, pero que solo, salvo estos destellos que he mencionado, pues en general ven que deben permanecer silenciosos, que les es muy difícil manifestarse, que les es muy difícil expresarse. Y además hay esta tendencia que yo recuerdo siempre y me gusta repetirlo, la primera vez que fui como neurocientífico a la Unión Soviética fue en el año 61 y salí de allí muy impresionado por el silencio. Era el silencio de los silenciados, de los que no podían hablar porque estaban amordazados, se la jugaban. Y después pensé que hay un silencio mucho peor que el de los silenciados, que es el silencio de los silenciosos, de los que pudiendo y debiendo hablar no lo hacen, de los que sí que pueden hablar. No todos lo pueden hacer, pero aquellos que pueden hacerlo deben hacerlo. No podemos permanecer por más tiempo en silencio. Y cuando yo tenía unos 15, 16 años, leí a Albert Camus, era el año 49 o 50,
y me impresionó muchísimo, al final de uno de sus libros dice: les desprecio porque pudiendo tanto se atreven a tan poco. Yo creo que esto lo tenemos que tener todos nosotros, todos, grabado, y decir, cada uno en la medida de sus fuerzas. No se trata de pedir cosas, pero en la medida de sus fuerzas, decir, yo me atrevo hasta donde puede, y yo ya sé que hay muchas cosas, sobre todo en las vidas familiares, cuando hay niños pequeños, todo esto, muy bien, pero el que pueda, que se atreva, porque si no, las generaciones venideras nos pueden decir, os despreciamos porque pudisteis y no os atrevisteis. También he contado muchas veces que cuando llegué a Oxford para realizar allí una estancia en bioquímica en el año 66, viene el condado de Oxford. Ya saben que los ingleses les encanta poner nos hace que todos aprendamos inglés, pero después ellos, sobre todo en sus escudos, en sus emblemas, siempre ponen, o en francés incluso, o en su emblema nacional, o en latín. Y allí ponía sapere aude, atrévete a saber. Tenemos que atrevernos a saber. Efectivamente, yo durante mucho tiempo dije, qué bien, hay que aprender, hay que... Y después empecé a pensar que es muy importante atreverse a saber. Si después somos capaces de saber atrevernos. Porque si solo nos atrevemos a saber, pero después lo que hemos aprendido nos lo guardamos, somos incapaces de difundirlo, somos incapaces de manifestarlo, somos incapaces de decir y de actuar en virtud de nuestras reflexiones, entonces no ha servido para nada. El riesgo de atreverse sin conocimiento es peligroso, pero el conocimiento sin riesgo es inútil, porque no se entera nadie, porque no somos capaces de difundirlo, de comunicar nuestras experiencias, nuestra vida, nuestra manera de pensar. Pues bien, durante siglos, súbditos, durante siglos, testigos, durante siglos, espectadores impasibles, durante siglos solo ver lo que pasa, lo que acontece, y con miedo. Y ahora de pronto, fíjense ustedes, de pronto hace muy poco tiempo, hace unos 20 años, no llega, de pronto resulta que ya podemos empezar a expresarnos, ya no tenemos que guardar silencio. Hay una nueva tecnología de la comunicación y de la información que nos permite y que progresivamente está permitiendo a mucha más gente decir lo que pensamos. Además, decirlo de una manera libre, de una manera totalmente sin cortapisas, sin obstáculos. Podemos expresarnos. Esto es fundamental. Segundo, muy importante para esta inflexión que va a llegar, la conciencia global. Por primera vez sabemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una información formidable y conocemos cómo viven los que están más cerca, pero también los que están en las antípodas. Tenemos una visión de la vida en tiempo real. Y tenemos, por tanto, una base ética que es fundamental, que es comparar. Yo tengo estos motivos para no estar satisfecho, tengo estas precariedades, pero conozco las precariedades ajenas. Aprecio, por tanto, más lo que tengo, pero también tengo esta mayor tendencia a la solidaridad para poder ayudar a los que tienen estos mayores grados de necesidad, a los que son más menesterosos que uno mismo. Y por tanto se establece algo que es fundamental. Se establece un punto de referencia en nuestra conciencia cotidiana diciendo, no, vale la pena levantarse hoy y vivir con gran intensidad. ¿Por qué? Pues porque uno se va sintiendo que forma parte de una familia cada vez más numerosa, enormemente heterogénea, y no juzga a los demás, sino que lo que dice es vivir. Quizás sea un misterio, pero desde luego quizás sea un milagro, pero desde luego es algo que es difícilmente explicable, y en esta existencia lo que uno tiene que hacer es decir, voy a aprovechar cada instante
de esta situación difícilmente explicable, porque soy capaz de imaginar, soy capaz de pensar, soy capaz de anticiparme, soy capaz de crear. Es que cada ser humano único es un creador. Y lo que siempre han pretendido es que no seamos creadores, que no inventemos nada. Siempre han pretendido que seamos únicamente espectadores, impasibles. Y ahora mismo cuando ya podemos, hoy, ya podemos expresarnos como nunca, hay un poder mediático que nos ofrece espectáculos sin parar, que nos ofrece las referencias deportivas de todo orden, todo tipo de noticias llamativas. ¿Por qué? Porque el poder mediático lo que pretende es que nosotros sigamos siendo espectadores. Y yo les puedo a ustedes asegurar que me encanta el fútbol, por ejemplo. Me ha gustado siempre mucho, y el tenis me ha gustado. Ahora, de esto, a que ahora tenga todos los días fútbol y que tenga que estar todos los días atento, tal. ¿Por qué? Pues por eso, porque lo que pretenden es que en lugar de reflexionar y actuar en virtud de nuestras reflexiones, en lugar de escuchar a los demás y irnos formando una idea de que nosotros no tenemos por qué obedecer a dictado alguno, ni seguir dogma alguno, ni tener nada más que la conciencia de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Así es como describe la Constitución de la UNESCO la educación. A mí me entristece mucho cuando veo que nos dicen que educación es saber inglés y saber matemáticas. No, señor. Uno puede saber mucho inglés y es un perfecto maleducado. Lo que tenemos que hacer precisamente es saber que en la medida en que nosotros somos libres y actuamos en virtud de este balance que hacemos cada día de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado, de lo que recordamos, de lo que olvidamos, en esta misma medida somos genuinos, somos auténticos, somos nosotros, somos libres. En la medida en que actuamos porque nos han dicho que tenemos que decir eso y que no podemos pensar otra cosa, o que nos tienen de espectadores, en esta medida no somos educados. Y sobre todo, somos irresponsables, porque estamos a veces dependiendo de eso, dependiendo del club que a nosotros nos gusta o del partido al que pertenecemos de una manera absolutamente indiscutible y sin que el debate sea posible. Y entre tanto, consentimos que en el mundo haya un cambio climático, que se esté fundiendo el Ártico, que esté aumentando la concentración de anhídrido carbónico y de gases con efecto invernadero. Todo eso, pues lo vemos como si fuera algo que no tenemos nosotros nada que hacer. Me impresionó muchísimo. Yo ya me iba de la UNESCO, ya lo había anunciado hacía tiempo, y me pidieron que diera una conferencia a la Asociación de Físicos de los Estados Unidos en Atlanta. Y el profesor Jensen, al presentarme, puso una diapositiva con una sola palabra. Para un científico poner una diapositiva con una sola palabra es una lección formidable, pero muy infrecuente. O sea, ponemos muchas cosas muy abigarradas. Y esta palabra era inercia. Y dijo, este es nuestro enemigo. La inercia es lo que nos impide juzgar con la mayor neutralidad posible, la mayor objetividad, y decir, esto no podemos cambiarlo porque es intemporal, porque es básico para nuestra vida, son los valores éticos esenciales los que nos permiten pensar efectivamente que cada ser humano es único y es capaz de crear y es capaz de actuar de esta manera. Y después, es decir, hay otros que quizá valían, que es verdad que había cosas que valían, pero ahora ya no valen, ahora ya debe actualizarse. Esta manía de que los problemas de hoy deben solucionarse con fórmulas de ayer, pues algunas sí y otras no, y tenemos que cambiar. Un día, en la clase de bioquímica, puse la palabra revolución. Claro, un cierto murmullo entre los alumnos, y después borré la R y dije evolución. ¿Ven? Evolución es lo que hace la naturaleza. Evolución es la lección que nos da la naturaleza, y la evolución significa eso: vencer la inercia
y conservar unas cosas que deben conservarse y cambiar aquellas que deben cambiarse. Pero no esperar a que nos digan nadie, los demás, qué es lo que debemos cambiar, lo que debemos conservar. Somos nosotros los que debemos decir, eso debe cambiarse y eso debe conservarse. Pues bien, esto es ser libre y esto es ser responsable y actuar de esta manera. Pero volví a añadir la R. Si no se produce la evolución, llega un momento en que se produce la revolución. Y la revolución no es recomendable. La rebelión sí. La rebelión en el sentido de manifestar nuestra disconformidad pacíficamente, desde luego, pero con firmeza, pero con fuerza, esto, muy bien. Lo dice la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. La revolución casi siempre implica la fuerza. Y yo estoy hablando de que lo que nos interesa a todos es ir progresivamente sustituyendo la fuerza por la palabra. Estas grandes transiciones que ahora ya las podemos hacer, ¿por qué? Porque ya tenemos la posibilidad de expresarnos, porque tenemos conciencia global, conocemos ya el mundo en su conjunto, sabemos lo que debe transformarse, sabemos lo que debe permanecer. Y tercero, y muy importante, porque haya muchas más mujeres en la toma de decisiones. Claro, porque, como antes les decía, hemos sido siempre los hombres, solo los hombres los que hemos tomado decisiones. Y nos hemos basado normalmente en la fuerza. Unos cuantos hombres han decidido sobre el resto de los hombres y sobre todas las mujeres. Y cuando las mujeres, por casualidad, han llegado al escenario del poder, han mandado lógicamente como hombres. Han sido poderes miméticos. La mujer, en la historia, si la vemos con profundidad, son rarísimos los casos de las mujeres que han llegado al poder por las circunstancias que hayan sido normalmente hereditarias y se hayan comportado como mujeres. Por eso, porque siempre el poder ha estado ejercido por hombres. Pues bien, ahora por primera vez en la historia, en muy pocos años, la influencia de la mujer en la toma de decisiones está aumentando rápidamente. Tenemos, por tanto, ya una serie de principios que nos permiten hoy decir, ya es posible con esta conciencia global tener una visión de ciudadanía mundial. Sentirnos no solo amando mucho a nuestro pueblo, a nuestra aldea, a nuestro origen, a nuestras raíces. Desde luego, si quieres ser universal, ama a tu pueblo, dijo nada menos que don Antonio Machado, desde luego. Pero hoy ya podemos ver el mundo en su conjunto. Ya podemos ver a todas las personas, 7.000 millones de personas, que se merecen nuestra consideración, porque todos somos iguales en dignidad. Y por tanto, esta conciencia de lo global nos lleva a esta ciudadanía a escala mundial. Y nos permite decir, debemos afrontar los grandes desafíos de hoy conjuntamente. Cada uno en la medida de sus fuerzas. Los que puedan plantar solo una semilla, los que puedan plantar muchas, que planten muchas, los que pueden dar un pequeño paso, dan un pequeño paso, los que pueden dar un gran salto, dan un gran salto, pero todos debemos pensar cada día que el pasado ya ha pasado y tenemos que aprender sus lecciones y tenemos que conocerlo. La memoria histórica es absolutamente esencial. Pero después, lo único que sí que podemos cambiar es el futuro. El pasado y el presente no los podemos modificar de la noche a la mañana. El pasado ya nunca, y el presente tampoco con esta rapidez. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pensar que el porvenir está por hacer. Y que lo tenemos que hacer todos. Lo tenemos que hacer todos. Miguel Martín Pol dice, todo está por hacer y todo es posible. Pero ¿quién sino todos? ¿Quién sino todos? Todos juntos, pensando que todos somos ciudadanos del mundo. Hoy podemos ya pensar en una inflexión histórica extraordinaria. En este nuevo comienzo del que nos habla la Carta de la Tierra. Y es un documento que les recomiendo a todos. Es un documento que va muy adecuado, y que también ya fue fruto de la Declaración y Plan de Acción sobre una cultura de paz, que es esta gran transición de una trayectoria histórica de una cultura basada siempre en la fuerza a una cultura basada en la palabra,
de la imposición, el dominio, la violencia, a la conversación, la conciliación, la paz. Por cierto, en Santiago de Compostela, en un momento determinado, logramos que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo en llevar una iniciativa legislativa para que la Xunta aprobara, igual que lo han hecho otras comunidades autónomas, igual que lo han hecho ya otros países, lo han puesto en su constitución, este gran cambio de la cultura de fuerza, la cultura de predominio, la cultura de prepotencia, a la cultura de la conversación, de hablando se entiende la gente. Pues bien, el nuevo comienzo es como termina la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra dice, ahora estamos ya en el antropoceno, fíjense ustedes. Fíjense que esto es histórico, es que estamos viviendo en muy pocos años unas situaciones tremendas. Hoy ya la calidad de la habitabilidad de la Tierra depende de nosotros. Por primera vez en la historia, la especie humana condiciona, no solo por su número, sobre todo por sus actividades, por la cantidad de emisiones de gases con efectos que deberían ser, con esto que se llama efecto invernadero, pero que poco a poco van modificando el clima, van haciendo que se funda el Ártico, van haciendo que suba el nivel del mar, van haciendo que aumente, y esto lo tenemos que pensar en nuestros descendientes, que aumente el deterioro del aire, del agua, de la tierra, en una palabra, de la habitabilidad de la tierra. Antropoceno. Hasta ahora nunca se había estado en esta situación. Voy a concluir diciéndoles que ahora, después de todos estos siglos en que teníamos que permanecer silenciosos, en que no podíamos hacer nada, ahora por primera vez, hombres y mujeres, muy importante, hombres y mujeres, ahora conocemos el mundo en su conjunto, sabemos la realidad y por tanto sabemos cómo transformarla. Si la conocemos parcialmente, quien parcialmente conoce, parcialmente juzga, pero ahora ya la podemos transformar en profundidad, la realidad. Y lo podemos hacer ¿por qué? Porque cada uno de nosotros sabe que puede crear, que puede inventar, que puede actuar de manera distinta, que puede hallar soluciones nuevas. El porvenir está por hacer, el pasado ya está escrito. Y les decía que quiero terminar con una frase que para mí fue muy importante. Fue una frase del presidente Kennedy, poco antes de que lo mataran. Quizá porque dijo esta frase. Y dijo, dirigiéndose a la International University en Washington, dijo, el desarme me dicen que es imposible. Yo les aseguro a ustedes que voy a llevarlo a efecto. La paz dicen que es una ilusión, una utopía. La paz es posible y lo voy a demostrar. Y dijo, porque no hay ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Esta capacidad creadora es nuestra esperanza y yo estoy seguro de que en muy pocos años, quizá en 5 o 10 años, esta gran inflexión de la fuerza de la palabra, de estos 4.000 millones de dólares al día que se gastan en armamentos y en gastos militares al tiempo que mueren de hambre más de 60.000 personas, que es una vergüenza colectiva actual, yo estoy seguro que por esta participación progresiva de la gente, por este comportamiento democrático, por el restablecimiento o la refundación de un gran sistema de Naciones Unidas con la fuerza necesaria y la autoridad moral necesaria, con la revisión, en el caso de Europa, de los tratados actuales, que son tratados monetarios y que se han olvidado de los tratados económicos y políticos. También en España, con una revisión en profundidad de la Constitución, que tiene que ser solución y no problema para la vertebración del Estado, yo estoy seguro que en unos pocos años esta inflexión histórica, este nuevo comienzo, será realidad. Muchas gracias.